Soberano Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, que se ha presentado este tiempo. Tú nos has dado las herramientas, Señor, para poder seguir ministrando y edificando a tu pueblo, Señor. Y así poder compartir también tu mensaje, las buenas nuevas, a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Señor, danos sabiduría para que podamos estudiar tu palabra y que podamos así, Padre, esta noche eh, también poner nuestros corazones dispuestos para escuchar y obedecerte, Dios. Gracias por amarnos y por bendecirnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, algo que quisiera compartir esta noche con cada uno de ustedes es acerca del llamado que cada uno de nosotros hemos recibido, llamados a vivir para la eternidad. Así como todas las cosas que el hombre ha creado, tiene un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, el carro tiene su propósito para el transporte, para movilizarse, ¿no es cierto? La cocina para preparar alimentos, el celular para poder comunicarnos, el cuchillo para cortar y hacer diferentes cosas más, una escoba para barrer, el lápiz para escribir, así la computadora para diferentes usos. Sí, cada cosa que el hombre ha creado tiene un propósito, ¿verdad? Y ahí podríamos enumerar todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos o disponemos en nuestras casas. Podemos ver cuál es el propósito, ¿no es cierto? Así también Dios, cuando creó, digamos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo creó con un propósito. Y a ti y a mí, Él nos creó con un propósito. No solamente que nos creó, sino que una vez que cada uno de nosotros nos descarriamos eh, al pecar, Él nos amó y vino a salvarnos. Y Él nos salva también con un propósito. Así que quiero que esta noche veamos rápidamente algunos pasajes donde nos va a ayudar a ver y a entender que cuando Él vino a este mundo para salvarnos, para redimirnos, para librarnos, lo hizo con un propósito. Y vamos a ver que el propósito, podríamos decir, yo le puse de esta manera, es llamados a vivir para la eternidad. ¿De qué manera? Bien, pero antes vamos a ver los pasajes bíblicos allí. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9 al 10. Vamos a leer allí. Mas vosotros sois, dice, linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí vemos, dice que fuimos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí está el propósito, anunciar, anunciar las buenas nuevas. Encontramos también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Leemos, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Ahí vemos, fuimos comprados, ¿sí? ¿Para qué? Para que vivamos enfocados en Él. Eso es lo que dice al final, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es decir, que todo nuestro enfoque esté puesta solamente en Él. También vemos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo nos hace ver que fuimos salvados por gracia, gratuitamente. A nosotros no nos costó nada la salvación. Fue Él quien pagó todo el precio que merecíamos, merecía nuestra salvación. Y ahí dice el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí vemos el versículo 8, dice salvos, fuimos salvados por gracia. El versículo 10 dice que fuimos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, y el propósito dice para buenas obras. Pero al final dice para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos allí también un propósito. Encontramos otro pasaje en Tito, por favor si me acompaña, Tito capítulo 2, versículo 11 y 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vemos ahí en el versículo 14 donde dice que Él se dio a sí mismo para redimirnos del pecado y así hacernos un pueblo suyo, pero un pueblo que sea celoso de buenas obras. Entonces vemos allí estos cuatro pasajes bíblicos donde nos hace ver que lo que Dios hizo en nuestro beneficio tiene un propósito. Y el propósito que podemos ver ahí es vivir, vivir para Él, vivir para la eternidad, ya que nosotros sabemos que eh, nuestro destino final no es aquí en la tierra, es allí en los cielos. Y eso lo afirma Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual dice transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Entonces miramos allí rápidamente que esos pasajes nos hacen ver la necesidad y la importancia que cada creyente tiene que tener claro de cómo debemos vivir en este tiempo mientras pasamos por este mundo como peregrinos y como extranjeros. Y para que entendamos mejor cómo es que voy a vivir para la eternidad. Bien, vemos ahí en Romanos capítulo 6, nos va a ayudar a entender un poco algo que quizá muchas veces nosotros como creyentes no estamos conscientes de lo que somos. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo. Ahí vamos a leer tres versículos. El versículo 16, versículo 19 y el versículo 22. Mira lo que dice en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el versículo 22 quiero enfatizar algunas cosas. Primero, nos hace ver de que hemos sido liberados del pecado. ¿Cuándo fuimos liberados del pecado? En el momento que cada uno de ustedes entendió su necesidad de Jesucristo y lo aceptó, aceptando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. En ese momento Él nos liberó del pecado. Entonces vemos la siguiente parte que dice, hechos siervos y hechos siervos de Dios. Entonces ahí vemos un cambio, una transformación en cuanto a la posición. Antes nosotros éramos siervos del pecado, siervos de la iniquidad, siervos de todo lo que es, digamos, de Satanás y todo lo que es la maldad. De ahí el Señor nos rescató, de ahí el Señor nos liberó para hacernos, ¿qué dice el versículo 22? Dice, siervos de Dios. Él nos ha hecho siervos de Dios. Así que
¿De qué manera yo vivo para la eternidad? Viviendo como siervo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que, o bueno, eh, la palabra siervo de Dios, a veces el concepto que tenemos muchos de nosotros es solamente dirigida a aquellas personas que están enfocados, digamos, a tiempo completo en ministerio, sea un pastor, sea un misionero, o sea un maestro de la escuela dominical, o sea quizá los diáconos. Y ahí decimos, ellos son los siervos del Señor. Pero aquí Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 22 dice que nosotros, todos los creyentes, somos siervos de Dios. ¿Sí? Es lo que está diciendo el versículo 22. Mas ahora que habéis sido librados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que cada creyente es un siervo del Señor, entonces ese es el proceso que Dios, es en donde el Señor empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas, el proceso de la santificación. Cuando yo empiezo a vivir y actuar como siervo de Dios, entonces eso me va a llevar a este proceso de la santificación y como fin, dice, heredaremos la vida eterna. Eso es lo que dice al final. Hechos siervos de Dios y por vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación. Como resultado de vivir una vida como siervos del Señor, viene la santificación. Y como, digamos, lo último de todo eso es, llegaremos y estaremos en la presencia del Señor. Ustedes saben que la salvación es por gracia. No es porque tenemos que hacer cosas para llegar a Dios o ser salvos. Más bien somos salvados para vivir una vida de, como decía Efesios, vivir y andar en buenas obras. Como dice Timoteo, ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esto se resume en que nosotros los creyentes somos siervos del Señor. Quizá tú no tenías pensado eso o no considerabas eso, que tú como quizá joven, que llegas quizá no sé cuánto tiempo de creyente, piensas que para ser siervo de Dios o para servir a Dios, a veces necesitamos quizá prepararnos, estudiar, quizá tener quizá una profesión, eh, tener dinero para poder servir al Señor. Pero no es así. Tú y yo somos siervos del Señor en el momento que fuimos salvados y rescatados por Él. Y lo que debemos hacer es empezar a actuar y a vivir como siervos del Señor. Quizá el hecho de que tú trabajes, estudies, como dije hace rato, o tengas un negocio, quizá no significa que seas siervo del Señor. En ese lugar donde tú estás, Dios quiere que tú vivas y actúes como un siervo suyo. Y Dios quiere manifestarse a través de ti en el lugar donde está. Eh, bueno, nosotros servimos a Dios, ¿sí? Servir a Dios es algo maravilloso, pero si entendemos lo que significa eso y también sabemos, y cuando vemos cómo Dios obra a través de nosotros, también servir al Señor es una gran aventura, o vivir para el Señor es una gran aventura, algo que es algo emocionante. Así como a cada uno de nosotros nos apasiona algo diferente, ¿no es cierto? A algunos la música, a algunos le apasiona el salir en bicicleta, a otros nos gusta el fútbol, y así, a cada uno hay algo que nos emociona, nos apasiona, y uno se disfruta y se deleita haciendo eso, ¿sabes? Para nosotros los creyentes, eh, vivir como siervos del Señor debe ser algo emocionante y apasionante, ¿sí? Es una aventura. Uno no sabe con qué cosas vas a encontrarte en el camino, pero si tú tienes la actitud de siervo, vas a disfrutar, vas a vivir una vida cristiana, digamos, al máximo. No quejándote, no quizá ahí como a veces he escuchado a muchos jóvenes que dicen, no, ay, qué aburrido ir a la iglesia a veces, qué aburrido leer la Biblia, orar, o qué aburrido a veces estar con
demás hermanos, ¿sí? Y en lugar de estar, digamos, buscando del Señor, creciendo en los caminos del Señor, estar con otros creyentes a veces eh, se van para otro lado, se alejan de los caminos del Señor, se van con amigos que no les conviene o van tras actividades que les alejan del Señor. Entonces, porque no han entendido que somos siervos del Señor y que en vivir como siervos del Señor, entonces allí vamos a encontrar una plena satisfacción y deleite. El vivir en la presencia del Señor trae satisfacción y deleite. Eso dice el salmista, ¿sí? Capítulo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el siervo de Dios tiene que vivir en la presencia de su Señor, de su amo. Así era en la antigüedad. Un esclavo que era comprado por un dueño era llevado a su casa y él tenía que estar allí en la presencia de su amo para obedecer las órdenes, para hacer lo que su amo le decía. Al igual nosotros debemos permanecer en la presencia del Señor. Y cuando permanecemos en la presencia del Señor, entonces vamos a encontrar que hay delicia, hay plenitud de gozo al estar en la presencia del Señor. Y necesitamos tener esa actitud de siervos para ir delante del Señor y poder escuchar y así obedecer sus órdenes. Entonces, ¿de qué manera yo vivo para la eternidad? Viviendo como un siervo de Dios. ¿Mm? Quiero que tú pienses en esta pregunta. ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué es ser cristiano? ¿Ser siervo del Señor? ¿Qué es para ti? ¿Mm? Vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículo 44. Dice una verdad en cuanto a lo que es ser siervo. Sus discípulos en una ocasión estaban allí entre ellos, quizá como discutiendo, ¿no? ¿Quién va a ser el primero? Pensaban que Jesús iba a instaurar su reino en esa tierra y entonces empiezan a decir, a ver, ¿quién va a ser el primero? En otra ocasión, la madre de Juan y Jacobo vinieron a Jesús diciendo a rogarle que cuando venga él en su reino, al uno le ponga a la derecha, al otro en la izquierda. Es decir, estaban preocupados quizá en obtener o tener el primer lugar, ¿sí? Pero Jesús en una ocasión, cuando miraba eso, él les dice lo siguiente, el versículo Marcos 10, 44, ¿sí? Y 45. El que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí tenemos digamos, el máximo ejemplo de nosotros como los creyentes, Jesucristo. Él vivió en este mundo como un siervo. Y Filipenses dice que se hizo siervo a sí mismo, tomando forma de hombre. ¿Sí? Entonces, miramos aquí que la mejor forma, la mejor manera de vivir para la eternidad es vivir, reconocer que soy un siervo del Señor y vivir de tal manera. ¿Sí? Como decía, muchas personas piensan que para servir al Señor deben quizá irse a un seminario, 3, 4 años para estudiar, preparar teológicamente, quizá tener dinero para poder ir a hacer misiones en otro lado, para llevar quizá suplir las necesidades de la gente y así poder compartir el Evangelio, o tener una profesión para ayudarles, por ejemplo, ser médico, enfermera, o conocer quizá estrategias o métodos que nos ayuden a alcanzar a grandes masas. Bueno, esas cosas sí se necesitan, pero no son, digamos, dispensables para poder empezar a servir al Señor. Desde el momento que tú conociste al Señor como tu Salvador personal, desde ese momento tú fuiste hecho siervo de Dios. Y como siervo de Dios, entonces empezamos, lo único que necesitamos es saber escuchar bien
las instrucciones que nuestro amo nos da y obedecer. Y Dios nos ha dado un maravilloso libro, la Biblia, la palabra de Dios, donde está escrito todo lo que Dios quiere de nosotros, todo lo que tú y yo necesitamos saber y conocer para poder agradar a Dios, para poder vivir una vida agradable a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Abrir ese libro y buscar y escuchar su voz, escuchar sus instrucciones. Y cuando yo escucho, pues no necesito obedecer. Y entonces ahí voy a ir ejercitando esa vida de siervo y de servicio, ¿no? Quiero ver en esta noche rápidamente compartir 4 elementos básicos para que tú y yo podamos vivir como siervos del Señor, ¿sí? Vamos allí al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 9. Allí encontramos algo interesante. Encontramos un acontecimiento allí con Pedro y Juan. Vamos a Hechos y ahí vamos a ver estos 4 elementos que a mí me han ayudado. Espero que te ayude también a ti a entender y a vivir de tal forma como Dios espera o está demandando de nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9. Vamos a la lectura. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es un relato emocionante, podemos ver allí. Lo primero que podemos ver allí, y algo que tú y yo necesitamos saber es, el primer elemento es conocer. Tenemos que conocer personalmente los recursos divinos. Si bien muchas veces no tenemos quizá el dinero suficiente o las cosas materiales suficientes para atender a las necesidades de las personas, o quizá no puedas tener el conocimiento que otros han tenido o que hemos tenido para servir al Señor. Pero lo que necesitas saber es conocer personalmente los recursos divinos, los recursos que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes tú ahora? ¿Mm? Si hacemos un pequeño análisis, a ver qué recibimos en el día de nuestra salvación. La Biblia dice, según Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero vamos a hacer algunas cositas rápidamente. Nosotros poseemos la palabra de Dios. Ese es un recurso divino. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos el poder de Dios. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, morando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos dones espirituales, las cuales Dios nos ha dado en el día de nuestra conversión. Dice Pablo que poseemos en nosotros un tesoro valioso, que han sido puesto en vasijas de barro, que son las buenas nuevas, el evangelio de la salvación, el evangelio que necesita escuchar la gente. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Que hemos recibido de parte de Dios mismo, habilidades naturales. Cada uno tiene talentos. ¿Mm? Qué lindo poder escuchar, ¿no? Estábamos escuchando allí a nuestra madre Nis con la guitarra, y es su talento, y con eso ella sirve al Señor. Y así cada uno de nosotros tenemos talentos, habilidades que Dios nos ha dado y que necesitamos usar para servir al Señor. Así que, ¿qué tienen ustedes?
¿Qué tenemos nosotros? Bueno, todo esto que estamos mirando acá. Al igual que Pedro y Juan, cuando estaban entrando al templo, había un hombre que estaba pidiendo limosna. Y ese hombre esperaba también recibir de Pablo algo de dinero. Pero Pablo y Juan, ¿qué dicen? No tenemos, no tenemos oro ni plata, ¿sí? Ahora, al igual que muchos de nosotros, no poseemos todo eso, porque la necesidad en este mundo es muy grande. A veces nuestros recursos que tenemos son limitados y no alcanzan. Pero saben, queridos jóvenes, queridos hermanos, tenemos algo más grandioso y valioso que esas cosas, lo que el Señor nos ha dado, los recursos divinos. ¿Sabías que tenías eso? Muchas veces nosotros no somos conscientes de eso, pero el Señor nos ha dado de todas esas cosas, nos ha dotado de eso. ¿Para qué? Para que vivamos como siervos de Él, sirviéndole a Él. Entonces, primer elemento que yo necesito saber es conocer personalmente. Yo debo conocer personalmente y estar convencido de los recursos divinos. Y entonces allí yo puedo hacer uso de aquello. Otro día estaba visitando aquí algunas familias, y llegaba a una casa y estaba ahí la señora ahí enferma, sin poder ir al médico. Ustedes saben la situación actual como está, no se puede salir nomás. Y ella ahí en la cama postrado y bastante débil. Y yo pasaba de visita y ver que tenía la necesidad de quizá de medicina o necesidad de alimento también. Bueno, en ese momento no lo tenía, pero algo que vino a mi corazón dijo, bueno, vamos a orar. Y le pedí a ella que si podíamos orar y lo hicimos. Y bueno, después el Señor nos proveyó quizá de recursos, digamos, de alimento y todo eso para volver a visitar y hacer la entrega. Y cuando fuimos, lo entregamos y le preguntamos cómo estaba mejor, ya estaba caminando, estaba allí. Entonces, eso me alegró mucho saber de que quizá saber que si uno da algo material, tarde o temprano se va a terminar, se le va a acabar. Pero si usamos los recursos divinos que Dios nos ha dado y que poseemos, a veces son más efectivos y esos recursos van a satisfacer la necesidad de las personas. Entonces, tenemos que conocer eso, conocer personalmente los recursos divinos. Segundo, tenemos que ver las necesidades humanas con compasión. Ustedes, como quizá nosotros acá también, en este tiempo estamos confinados, encerrados. Pero sin embargo, también Dios nos ha dado la oportunidad de ver la necesidad de la gente. Y a veces uno se siente impotente de que no se puede, quizá no tenemos todos los recursos que necesitamos. Pero cuando nosotros miramos la necesidad de la gente con compasión, eso nos va a mover, nos va a llevar primero a Dios, a buscar de Él y a clamar a Él para que Él nos ayude, nos dé la dirección de qué manera podemos ayudarlos, ¿sí? Y bueno, lo primero que necesitamos es usar los recursos divinos que Dios nos ha dado. Y el Señor va a añadir, va a agregar el resto para poder llegar a la gente y poder satisfacer, suplir en algo sus necesidades, aliviar en algo sus necesidades físicas. Pero la necesidad mayor que debemos ver en la gente es la necesidad espiritual, así como lo hizo Pedro. Pedro cuando llegó allí ahí al templo a la hora de la oración y vio a este hombre quizá ahí por muchos años, ahí paralítico, cojo, sin poder mover, tratando de depender de lo que la gente le da. Él vio la necesidad de este hombre y quizá pudo, él dice, fijando en él los ojos, ¿sí? Le miró fijamente al hombre cuando él estaba pidiendo. Entonces, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le llevó a Pedro a actuar de esta manera? La compasión que él tenía. Él miró a este hombre, miró su necesidad física, pero más allá él pudo ver la necesidad espiritual de esta persona. ¿Y qué hizo él? Bueno, como miró con compasión, lo llevó a actuar. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender.
Si yo como siervo del Señor necesito primero conocer personalmente los recursos divinos que poseo, que tengo. Segundo, yo necesito ver las necesidades humanas con compasión. Muchas veces no somos conscientes de las necesidades. Hay mucha gente que pasa por nuestro lado y a veces están quizá con un corazón roto, dolido, quizá desconsolados. Necesita de alguien, necesita que le escuchen, necesita que alguien le dé un abrazo, necesita quizá el estímulo, el ánimo de alguien. Y a veces nosotros no vemos esas necesidades. O hay gente que necesita a veces comida, necesita ropa, y a veces nosotros no somos conscientes de eso. O a veces no tenemos compasión. Necesitamos, necesitamos ser compasivos. Y aprendemos de Jesús cuando dice ahí en Mateo 15:32, cuando él vio a la multitud allí, dice que sintió compasión. Porque estas personas habían estado 3 días con él y no tenían comida. Y entonces cuando él vio a la multitud con compasión, él buscó, digamos, y suplió la necesidad de ellos. Vemos también a Pedro en Hechos mismo, en Hechos 9 encontramos que Pedro se encuentra con Eneas, un paralítico también. Él vio a él y él dice, Jesús, en el nombre de Jesús, levántate. Y él fue sanado. Entonces él vio a la necesidad de la gente con compasión. Y la compasión es que nos mueve a hacer algo para suplir sus necesidades. También encontramos a Pablo en la cárcel, ¿no? Cuando estaba en Hechos 16, nos habla cuando estaba en Filipos, Pablo y Silas estaban en la cárcel y, y después de haber cantado y estar orando al Señor, hubo un terremoto y de pronto la cárcel se abre y todo eso, y viene el carcelero corriendo y al ver que estaba abierta la cárcel dice que se quería matar, pero Pablo lo detiene, lo mira con compasión a este hombre y dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Quizá uno de nosotros hubiéramos dicho, no, que se mate, porque si dejamos con vida nos va a seguir teniendo preso, ¿no? Pero no, él vio la necesidad de este hombre. Y cuando Pablo actúa y este hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces necesitamos ver las necesidades humanas con compasión. 3, necesito estar dispuesto a ser canales de los recursos de Dios. ¿Saben? Eso vemos allí en Pedro cuando miró a este hombre, al cojo allí que estaba pidiendo limosna. Él no tenía oro ni plata, ¿sí? Pero él tenía algo más valioso que eso. Y por eso dice, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué dijo? En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. ¿Saben? Nosotros debemos actuar, debemos vivir y debemos hacer las cosas en el nombre de Él. No en nuestros nombres, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en nosotros mismos, sino en el nombre de Jesús. Nosotros somos herramientas, somos instrumentos en sus manos. Nosotros no valemos por nosotros mismos nada. Nuestras vidas tienen valor, es porque gracias a Cristo, Él ha dado valor a nuestras vidas. Él ha dado sentido a nuestras vidas. Y por eso nosotros como siervos de Él somos llamados a hacer canales de los recursos de Dios a las otras personas. Y esto requiere actuar por fe. Mira lo que hizo Pedro. Pedro y Juan actuaron por fe. Ellos dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Mm? Imagínate si ellos hubieran dicho, bueno, yo te digo, levántate y anda. Estaban quizás haciendo sus propias fuerzas, hubieran quedado mal. Pero ellos habían visto a Jesús, ellos sabían quién era Jesús y Dios les había dado autoridad sobre ellos. Y entonces ellos creyeron en eso. Y porque creyeron en eso, ellos hicieron esa declaración allí. Y dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, para hacer canales, o estar dispuestos a ser canales de los recursos de Dios, necesito actuar con fe.
Si la obra del Señor o si lo que hacemos para el Señor hay una explicación humana, seguramente muchas veces puede ser que no estemos haciendo en el nombre del Señor. ¿Mm? También vemos finalmente el cuarto elemento. El cuarto elemento es que Dios sea glorificado. ¿Mm? Que Él sea glorificado, que la gloria sea para Él y no para nosotros. Porque eso esa es la tendencia, ¿no? Y sobre todo en hombres, hombres de, grandes hombres de Dios, a veces que buscan, a veces buscan popularidad, buscan tener prestigio, tener poder, tener fama, ¿sí? Que la gente le aplauda, que la gente le haga reconocimientos. No, la honra, la gloria debe ser para Él. Mira lo que pasó allí, en el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese hombre, este hombre que fue sanado, no fue y quizás se postró ante Pablo y Juan les dijo gracias, gracias, no. Él reconoció que lo que estos dos hombres hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿Y quién tenía que ser glorificado y honrado? Era Jesús, era Dios. Y por eso este hombre dice que después que fue sanado, entró al templo juntamente con Pedro y Juan y estuvo saltando y alabando a Dios. Y la gente vio eso. Es decir, Dios fue glorificado, Dios fue magnificado en esto. Y ese debe ser, eso debemos tener nosotros presente. Debemos ser conscientes de esto, como siervos del Señor que somos, todos nosotros. Quizá no porque, aunque quizá no tengas un cargo en la iglesia con los jóvenes, no estés involucrado, digamos, en una actividad allí dentro de la congregación, no quiere decir que eres siervo. Vimos en Romanos, dice que fuimos hechos siervos de Dios. Tú eres un siervo y yo soy un siervo de Dios. Necesitamos actuar y vivir de tal forma, de tal manera. Y para aquello necesitamos considerar estos cuatro elementos. Uno, necesito conocer personalmente los recursos que Dios me ha dado. Esos recursos no solamente tienen los pastores, los misioneros, los maestros de la escuela dominical o los líderes de los ministerios, no, tenemos todos los creyentes poseemos la palabra de Dios, todos los creyentes tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos dones espirituales, hemos nacido, o Dios nos ha dado habilidades, ¿sí? Talentos. Entonces, todo eso son recursos que Dios nos ha dado para que podamos servir a Él y vivir para Él. Necesitamos ver las necesidades humanas con compasión. Necesito estar dispuesto a ser canales de bendición. Y esto, como dije, se requiere actuar por fe y a veces dejar las comodidades e ir hacia aquellos que están perdidos y que Dios, y poder ser un instrumento de Dios para llegar a ellos, para suplir sus necesidades. Y la necesidad mayor que cada persona tiene es la necesidad espiritual, de que, de que conozcan a Jesús como su Salvador personal. Y finalmente, necesito entender que Dios debe ser glorificado en todo lo que yo hago, en todo lo que digo, ¿sí? Y no yo, no las personas, Dios. Entonces, vemos que son cuatro cosas que nos va a ayudar. Ahora quiero terminar con unas preguntas ahí rápidamente. ¿Conoces personalmente a Dios y las extraordinarios recursos y los extraordinarios recursos que están disponibles por medio de Cristo? ¿Estás preocupado por las necesidades de otros de forma que quieres ayudarles? ¿Tienes compasión de aquellos que están en necesidad? ¿Estás dispuesto a ser un canal para la gloria de Dios? Necesitamos nosotros, ¿m? eh, considerar seriamente lo que eh, Pablo nos dice ahí en Romanos. Fuimos librados, ¿sí? De la esclavitud del pecado. Fuimos librados, ¿sí? De aquella manera de vivir que teníamos antes.
y fuimos hechos siervos de Cristo, siervos del Señor. No hay otra forma, sí, más maravillosa para vivir la vida cristiana como un siervo. Ahora, la pregunta es, esto, esto que sucedió ahí en Hechos, bueno, perdón, esto que sucedió en Hechos abrió puertas para que el Evangelio sea predicado. Y si ustedes siguen leyendo Hechos capítulo 3, vamos a ver que después de esto, Pedro predicó allí y 5,000 personas se convirtieron al Señor. Cuando nosotros actuamos de la manera correcta como siervos de Dios, vivimos con la actitud de siervos del Señor, buscando darle la honra y la gloria a Él, eso abre puertas para la predicación del Evangelio. Y vemos allí que lo que pasó allí con este hombre abrió puertas. Y Pedro, después de eso, predicó un mensaje allí de tal manera que después se convirtieron 5,000 personas. Entonces, te animo a que consideres, ¿sí?, a vivir como siervo del Señor. Es la manera, digamos, de vivir para la eternidad. No guardes nada. Nuestra vida es pasajera, es temporal lo que estamos acá. Nuestra morada está allá en los cielos. Un día, ¿sí? Un día viene nuestro Señor, va a venir por nosotros, va a venir a tomarnos para llevarnos a donde Él está. Y qué lindo que nos encuentre viviendo de esta manera, dándole la honra y la gloria a Él, porque Él se lo merece. Él pagó el precio de nuestra redención. Él nos libró de la condenación. ¿Para qué? Para que vivamos de esta manera. Y no estemos quietos, no estemos ociosos sin hacer nada, sino que estemos ocupados mientras Él viene por nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque eres bueno y tú eres fiel. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender y hacernos ver, Dios, que somos tus siervos y que necesitamos vivir y actuar de esa manera. Ayúdanos a considerar, Señor, lo que hoy vimos. Que los recursos que tú nos has dado, Señor, son los necesarios para poder suplir la necesidad de todas las personas. Esa necesidad espiritual que hoy están teniendo, Dios. Pero también las necesidades físicas. En tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a mirar la necesidad de la gente con compasión. Ayúdanos a estar dispuestos a ser canales por donde tú lleves, Señor, tu bendición a aquellos que están perdidos. Pero también, Señor, ayúdanos a tener claro que la honra y la gloria debe ser para ti. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de los jóvenes, Señor. Bendiga sus vidas y guárdalos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias.